¿Podéis sentaros? Bueno, pues como ya poníamos en el enlace ese que hay, que el hermano pone, por la iglesia coloca, ¿verdad?, por YouTube, el título de lo que quiero compartir es Conociendo a Dios por su palabra. No hay otra forma, porque el único que se ha dado a conocer ha sido Dios a nosotros, ¿verdad? Yo de alguna manera siempre entiendo que Dios se hizo el encontradizo conmigo porque yo no buscaba a Dios. No sé si tú lo hacías o no, pero la Escritura dice que nadie buscaba a Dios. Pero sí es cierto que Dios se hace el encontradizo con nosotros, ¿verdad? Y también produce una sed, produce un deseo, un anhelo de ser feliz. Dice cantábamos una canción donde decía que es la paz de Dios y la presencia de Dios lo que nos da la felicidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién no quiere ser feliz en esta vida? Todo el mundo buscamos la felicidad, la plenitud, el sentirte realizado, ¿verdad? Pero por desgracia, es cierto que todos los caminos llevan a Roma, eso es verdad, pero al cielo solamente hay un camino y el cual dice que es Cristo. Amén. Por más que el ser humano busque la felicidad, si no es llenándose de Dios, está incompleto. Porque Dios nos creó, dice la Escritura, a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu. Y si nosotros procuramos satisfacer el alma, pero el espíritu lo descuidamos, el espíritu lo dejamos a un lado, pues sencillamente estamos incompletos, ¿verdad? En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11, dice así, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Hermosa comparativa, ¿verdad? Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Gloria al Señor. También en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, hoy vamos a leer bastantes versículos porque de nada sirve que yo hable mucho si no tiene el respaldo de la palabra, ¿verdad? Así que con ello busco ese respaldo. Capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la palabra de Dios es viva y eficaz, no todo el mundo lo reconoce, ¿verdad? Porque de hecho no hay un libro que haya sido más atacado que la Biblia, pero sin embargo ahí permanece, ¿verdad? Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada queda excluido de que la palabra de Dios, que penetra a lo profundo del interior del ser humano, quede, o mejor dicho, lo ponga en evidencia, ¿verdad? Lo que hay en ese corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Podríamos decir que cuando nos acercamos a Dios, o mejor dicho, a su palabra, Dios mismo también, con fe y la inspiración del Espíritu Santo, dice que esta palabra nos muestra de una forma poderosa cuál es nuestra condición y estado personal. Yo no sé si tú has podido experimentar eso, pero es real.
dice que la Escritura, la palabra de Dios, es como el espejo del alma, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos y escudriñamos, profundizamos en las Escrituras, realmente nos vemos como estamos en relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Porque hay gente que no lo tienen como Dios, pero todo el mundo es creación de Dios, ¿verdad? De Él venimos. Así que, aunque quizás esto suene un poco violento, porque ¿quién quiere sentirse desnudo? Nadie, ¿verdad? Imagínate cuando Adán y Eva estaban en ese huerto, donde todo era maravilloso, donde todo era, bueno, esplendoroso, me imagino. No necesitaban ropa, pero tampoco se sentían avergonzados, ¿verdad? Por el contrario, cuando ya fueron conocedores del bien y del mal, dice que sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Y de alguna manera lo pongo como imagen de cómo la persona cuando se acerca a Dios de un corazón sincero, queriendo buscar a Dios, queriendo conocernos de alguna manera más a nosotros mismos y saber qué camino escoger para caminar por Él, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra nos hace sentirnos desnudos, no hay tapujos, ¿verdad? Hay un término muy curioso y es la palabra sincera. Cuando habla de la sinceridad, eso tiene un trasfondo que muchas veces no lo conocemos. Y es que dice que antiguamente, cuando había que restaurar los cuadros, utilizaban la cera y después retocaban y daban, ¿verdad?, para que ese cuadro que estaba estropeado, poderlo restaurar. Entonces, de ahí salió esa expresión de cuando un cuadro era original y en estado original, era sincera, no había sido retocado, era tal cual. Ese cuadro fue pintado, ¿verdad? Y conforme a lo que el tiempo ha causado. Entonces, nosotros cuando nos acercamos a Dios a través de la palabra, ahí no hay tapujos, hermanos, no podemos esconder, porque estamos descubiertos, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. Pero te quiero tranquilizar en esta mañana, porque aunque esto nos haga sentir violentos, podemos tener la plena confianza de que Dios no va a utilizar este poder suyo para violentarnos. Al contrario, dice que va a ser para darnos sabiduría, entendimiento de cuál es el camino de salvación, el cual es en Cristo Jesús. Y quiero que leas conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice la palabra lo siguiente: toda la Escritura. Cuando habla de toda la Escritura, se refiere tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, los Salmos, los Proverbios, ¿verdad? Todo lo que está incluido en la palabra de Dios es la Escritura del Señor, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Luego no hay que temer lo que, digamos, o en la condición que nos vemos cuando nos acercamos a la palabra de Dios, porque en ella es como vamos a conocer a Dios mismo. Porque ¿cómo conocemos que Dios es bueno? Porque está escrito, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Es la palabra lo que nos enseña. ¿Por qué conocemos que Dios es todopoderoso? Porque es la palabra quien nos manifiesta el poder de Dios, los milagros, las obras que Dios ha hecho y está haciendo. Dice que abrió el mar rojo. La gente como eso no
no entra dentro de su imaginación, dicen que no es cierto. Pero hermano, yo lo creo. No sé cómo lo hizo, pero en mí hay certeza de que Dios lo obró, porque está escrito. Y esa confianza es la que Dios quiere producir en cada uno de sus hijos. Si Dios lo ha dicho, nosotros más podemos que decir amén. Aleluya. Es el propósito por el cual comparto en esta mañana de este tema, hermanos, porque tenemos que creer la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz y es poderosa para transformar, dice, los corazones de los hombres y claro está, de las mujeres. ¿Vale? Ahora ya se ha puesto de moda hablar de ellos y ellas, cuando siempre dice que el lenguaje español tiene algo muy rico y es el genérico, ¿verdad? Cuando habla de los hombres, está hablando de la humanidad, de la creación. Varón y varona, dice la Escritura. Así que debemos de entender varias cosas importantes. Si os aburrí, levantáis la mano, ¿vale? Bueno, como decía, enseguida me sale el bromista que llevo dentro, ¿vale? Dice que debemos de entender varias cosas importantes. Una de ellas es que la palabra de Dios, como bien decimos, no es algo de invención humana. No, señor. Yo siempre digo, menos mal que el hombre no tiene poder sobre la naturaleza, porque entonces estaríamos en un problema. Ahora quiero que llueva, ahora quiero que no llueva, ahora quiero que haga 35 grados. Yo con 27 me conformo, estaría el mundo más desbarajustado todavía que está, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermanos, no es invención del hombre, sino es Dios comunicándose con su creación, Dios hablando a las criaturas que creó conforme a su imagen. Y la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Tú cómo conoces a Dios? Pues a través de su palabra y a través del Espíritu que me manifiesta que lo que habla es verdadero. Aleluya. Así que no es humana, sino es divina. Y de esa manera nos tenemos que acercar a esa palabra. Cuando abras la Escritura, hazlo con la confianza, querido hermano, de que Dios te va a hablar. Pero no lo hagas de forma inquieta. Es necesario que la palabra de Dios sea meditada. Primero conocida, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que memorizarla. Porque luego hablaremos de eso, dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Pero ¿cómo utilizar una espada que no tienes? Es como de la época de los soldados romanos, imagínate, un soldado sin espada, solo con el escudo. Iba a llegar poco lejos, ¿verdad? Porque el escudo le iba a valer poco tiempo. Necesitaba la espada. Y la espada es la palabra. Pero tiene que estar en tu corazón, tiene que estar en tu mente, en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos que ser conocedores de ella. Pero para eso hay que abrir la Escritura. Para eso hay que tener hambre de la palabra de Dios. Para eso tenemos que leer libros, buenos libros que nos instruyen y nos hace abrir la mente en cuanto a la revelación del Espíritu. Mira, yo vine a la comunidad en el año 86, parece que ha llovido ya algo, ¿verdad? Y me fui, pensando que ya, bueno, había mi tiempo cumplido, había estado 6 meses, ¿te acuerdas? Bueno, pues cuando llegué a mi casa, cogí la Biblia y la puse arriba en el... ¿Dónde se ponen los libros? ¿Cómo se llama eso? Librería. Pues
claro, como no hacía las cosas bien, pues no tenía libertad. Había cargo de conciencia. Entonces, para mí había un deseo de acercarme y coger la Biblia, pero por otro lado había una condenación que me decía, no estás haciendo bien. Hasta que ya, pues claro, ¿verdad? La gangrena va subiendo hasta que llega un momento en que ella dice, esto hay que sanarlo porque si no. Y a los 8 meses volví a la comunidad y volví a coger la Escritura. Dios me recibió, Dios nos recibe, hermano. Aun cuando hay veces que no hacemos las cosas bien, el diablo viene con el dedo acusador señalándote para que no busques donde tienes que buscar, que es la fuente de vida, ¿verdad? Para que no te refugies en el único que es capaz de protegernos de todo mal, que es Cristo, ¿verdad? Y nos lleva a ese estado que en el fondo es un peligro, porque gracias a Dios yo caí al lado bueno, pero podía haber caído al otro, ¿verdad? En el cual me hubiese abandonado y no hubiese vuelto a coger la Escritura más nunca. Y lo digo como testimonio, ¿verdad? Es necesario, queridos hermanos, de que conozcamos la Escritura. Y para eso hay que leerla. Quizás tú estés leyendo y digas, pero es que no me estoy enterando. No te preocupes, lee, concéntrate, no te distraigas con otras cosas. Si te tienes que dedicar media hora solamente, pero que sea media hora de calidad. Pero dedica tiempo a conocer la Escritura, porque por ella nace la fe. Es por la palabra que nace la fe, es por el oír la palabra que la fe es arraigada, sembrada en nuestros corazones. Es por ella que vamos de verdad a conocer a Dios. Entonces, hermanos, es divina, no es humana. ¿Y cómo ha llegado la palabra de Dios a nosotros? Pues según nos dice la Escritura, la palabra de Dios es dada a conocer por Dios mismo, porque en los tiempos de Adán y Eva, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Jacob, ¿verdad? De Isaac, pues no había libro escrito. Pero Dios dice que hablaba con ellos, ¿verdad? Entonces existía lo que es la transmisión oral. Se transmitía de padres a hijos. De ahí lo que la Escritura dice, que enseñemos a nuestros hijos todo lo que el Señor nos enseña a nosotros. Porque dice, aun cuando fueran mayores no se apartarán de Él. Amén. Daros cuenta de la importancia que esto tiene. Entonces, ¿cómo vamos a poder transmitir esto? Pues en un principio dice que fue a través del boca a boca. Después vinieron los profetas, ¿verdad? Desde Moisés empezaron a manifestar la Escritura a través de la profecía. Dios hablaba en el transcurso de los tiempos. De hecho, muchas profecías aún ni se han cumplido, quedan por cumplirse. Imagínate el alcance que esto tiene, ¿verdad? Así que a través de los profetas, también a través de Cristo, Cristo habló palabra de Dios. Cuando Él hablaba, dice, lo que yo os hablo no son mis palabras, son las palabras de mi Padre, las cuales me ha dicho que os hable, ¿verdad? Y a través de los apóstoles. ¿Por qué comparto esto? Porque muchas veces en nuestra inquietud vamos a buscar a Dios y las verdades de Dios donde no se encuentran. Y es en la Escritura donde tenemos que buscar a Dios y el conocimiento de Dios. Así que cuando decimos que la palabra de Dios no es humana, es porque, o basándonos en el hecho de que aunque la plasmaron, la escribieron personas, esta inspiración vino de Dios. Amén. Cuando alguien que te diga o trate de refutar la Escritura y tus convicciones y tu confianza,
diciéndote, pero bueno, ¿quién escribió la palabra? ¿Quién escribió la Biblia? Pues sí, fueron hombres, claro, pero la inspiración vino de Dios. Aleluya. Y la prueba más evidente que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, la tenemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Podemos leer desde el versículo 11 para entrar en contexto. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Lógico, ¿verdad? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí está hablando Pablo, de alguna manera, para dar a entender que todas aquellas cosas que él enseña o enseñaba y nos enseña, porque queda escrito, ¿verdad?, es porque Dios se la había revelado por su espíritu. Dice, lo cual también hablamos, refiriéndose a los apóstoles, ¿verdad? Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque son espirituales. Y dice, porque se han de discernir, entender espiritualmente. Amén. Así que afírmate cuando alguien te rete a no creer lo que la palabra dice, que es palabra de Dios. Porque aunque la gente no entiende, no disciernen las cosas espirituales, es lógico. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. ¿Qué debemos de hacer? ¿Rechazarlos? No, Dios no quiere rechazar a nadie. Ahora, darle gracias a Dios por la luz que tú tienes. Reconoce que es Dios quien te ha dado ese privilegio, hermano. Y dale gracias por ser ese privilegiado que Dios ha dispuesto, o sencillamente te ha abierto el entendimiento. Tremendo, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo dice a la iglesia en Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses 2:13, dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, dice, sino según es en verdad la palabra de Dios. Aleluya. Desde los comienzos, ya el apóstol, cuando iba enseñando, iba transmitiendo lo que él había recibido de Dios, porque como sabéis, Pablo no fue uno de los discípulos, pero dice que fue arrebatado al tercer cielo, no sabe si físicamente o en espíritu, pero él estuvo allí. Y dice que Jesús le mostró todas esas revelaciones que luego nos ha enriquecido a nosotros, su iglesia. Amén. Así que, sin querer de alguna manera hacer de esto un estudio, la verdad que cuando estaba preparando este mensaje, muchas veces como que me tiraba a la piscina y empezaba ahí a bucear. Digo, pero como buceé no me da tiempo, no vamos a comer mañana. Se me seca la boca, ¿vale? Y yo que no hablo bien, encima con la boca seca. Pero sí, de alguna manera quiero que crear en cada uno de nosotros ese deseo de leer la palabra de Dios,
porque es a través de esa escritura que vamos a conocer a nuestro Creador. Y yo entiendo, hermano, muchas veces hay cosas que empezamos a leer y Dios mío, pero no las entiendo, me gustaría tener la revelación de lo que tú me quieres enseñar, pero he comprendido una cosa, hay cosas que, por ejemplo, luego son complementarias. Tú lees pasajes de la Escritura, aunque es importante leerla desde la primera página a la última, ¿verdad? Pero luego empiezas a profundizar y en qué contexto. Yo os aconsejo que os compréis una Biblia de estudio, una buena Biblia de estudio, hermanos, porque la Biblia de estudio al pie de página trae desarrollos que te enriquecen, que te ayudan a aprender. No es que te tengas que aprender los desarrollos como la Escritura misma, porque son personas y pueden equivocar en su desarrollo, pero es como el que lee el periódico. El de derecha habla de las cosas de derecha, el de izquierda habla de las cosas de izquierda. Y tú dices, bueno, ¿y entonces quién dice la verdad? Pues tengo que leer varios periódicos y de ahí saco yo un contexto, ¿verdad? Entonces tú lees comentarios, lees desarrollos, lees y Dios te va enriqueciendo. Y el Espíritu Santo, cuando lee, pone un sentir profundo en tu corazón y hace que, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero de esto de que estás de buenas a primeras y hace así, se enciende como una bombilla, ¿no? Algo que tú estás dándole vuelta, que estás intentando buscar una solución, que parece que tienes la cabeza como 3 tormentas y 2 anticiclones ahí en lo alto, y de buenas a primeras sale el sol, ¿verdad? Y dice, claro, esta es la solución. Pues esa es la misma manera en que Dios trae la revelación a nuestra vida. Con la palabra. Cosas que hemos leído un montón de veces, pero no la hemos entendido. Y un día, sin proponértelo, haces así y vas leyendo y dices, hombre, por favor, claro, pues ya está, ahora lo entiendo. ¿Comprendéis? Es decir, Dios nos va a ir dando en su tiempo lo que cada uno necesitamos en nuestro aprendizaje, sabiendo de que de Él se encarga de que le conozcamos como Él quiere, ¿verdad? Me quedan 5 páginas y casi ya ha pasado el tiempo. Bueno, pues podemos decir que la palabra de Dios es el registro escrito que han hablado los profetas, los apóstoles y Jesús mismo. Así que confía en la palabra, porque Dios no miente, ¿verdad? Dios habla verdad. Ahora bien, ¿qué vemos reflejado en la palabra? Pues ya de una manera más acelerada podemos decir que en ella podemos ver y conocer que Dios es nuestro creador, hermanos, y que Dios nos ama. En ella podemos ver también que ha dispuesto de un plan de salvación porque no quiere que nadie se pierda. Dios ama su creación. Dios te ama a ti. Dios ama a Israel, a pesar de que Israel, la gran mayoría, no lo reconoce como el Mesías todavía, pero llegará un momento en que les serán abiertos los ojos. Dice que ahora tienen como un velo, ¿verdad? Y es curioso ver que es el mismo velo que de alguna manera Moisés se puso delante de su faz, de su cara, para que no vieran la gloria de Dios. Aún ese velo permanece delante de sus ojos. Pero un día Dios le abrirá los ojos y reconocerán al Mesías como el libertador. Así que Dios no quiere que nadie se pierda. Y eso lo conocemos en la Escritura. Dios no es un Dios sectario. Dios es un Dios que ama a toda la creación, a toda la humanidad. Aborrece el pecado, eso sí, pero no aborrece al pecador. Busca que se arrepienta. Hay un pasaje
que habla Jesús mismo, que quizás si da ocasión lo leemos, y donde dice, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar, a traer vida, ¿verdad? También dice que nos ha manifestado su voluntad. Muchas veces decimos, es que yo estoy buscando la voluntad de Dios. Pues lee la palabra. Ahí la vamos a encontrar. Dios te va a manifestar su voluntad y esa está en ese plan de salvación. También dice que no nos ha dejado solos, sino que nos ha enviado en primer lugar a Jesucristo, su Hijo amado, ¿verdad? Para la consumación de ese plan de salvación y posteriormente al Espíritu Santo. Dice, como el Paracleto. Paracleto quiere decir el que está a nuestro lado para ayudarnos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que dice que es el dunamis, el poder, la fuerza poderosa, ¿verdad? Que Dios quiere actuar en nosotros. Así que para que cada uno de nosotros, hermanos, precisamente por eso, porque no estamos solos, para que tú y yo seamos capaces de acabar la carrera. Porque yo no sé tú, pero yo en montones de ocasiones me he considerado que era imposible seguir viviendo como cristiano. Me superaba. Quizás mis propias tentaciones, quizás las circunstancias que la vida me iba poniendo por delante, ¿verdad? Pero en montones de veces me he visto sin fuerzas y sin embargo el Señor me ha mostrado, ¿verdad? Este pasaje de Isaías 40-41, 10, que dice, no temas. ¿A cuántos no le ha sido de bendición? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, dice, porque yo soy tu Dios. Pero date cuenta lo que dice. Dice, que te esfuerzo. Él es el que hace que tus fuerzas aumenten. Dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Bueno, pues, ¿por dónde sigo? Bien, pues seguimos con el plan inicial. No puedo dejar de, porque es verdad que ¿cuándo tú te puedes enamorar más de una persona? Cuando la conoces, ¿verdad? ¿Cuándo más nos podemos enamorar del Señor? Cuando lo conocemos, ¿verdad? Sabemos cómo es. Claro, nuestra mente es finita y Dios es infinito. Tema complicado, ¿verdad? Pero conforme a lo infinito de tu mente y de la mía, pues mientras más conozcamos de Dios, más nos podemos enamorar de Él. Yo es que, claro, yo hablo el espíritu joven, hermano, pero el cuerpo no. El cuerpo envejece, ¿verdad? Y hoy se ha puesto de moda, digo hoy en día, el flechazo. ¿Sabéis por dónde voy, no? El flechazo. Me he quedado, ¿verdad? Enamorado. Y a lo mejor lo que ha hecho ha sido cruzarse con la otra persona. Pero dice, ya no vivo sin esta persona. Igual que entra, sale. Casi siempre, yo diría que más rápido. Más rápido que ha entrado el enamoramiento cuando se cruza con otro o con otra. Claro, es que en la vida hay multitud de personas. Pero cuando tú conoces a la persona, incluso con sus defectos, con sus virtudes, con sus gracias, en fin, con todo,
pero que esa persona la ves que te ama, que te quiere, que te apoya, ese amor perdura. Ese amor, ¡oh! Y es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Que nos enamoremos, pero porque le conocemos, porque cada día cuando caminamos con Él, vemos que Él nunca tiene un mal gesto, ¿verdad?, con nosotros, a pesar de los desengaños que quizás les podamos dar, pero Dios siempre está como el Padre cuando recibe al Hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cómo le recibió? Con los brazos abiertos. Y había desparriado la herencia, se la había malgastado. Date cuenta, no lo que era que él había ganado, no, lo que había ganado el Padre. El Hijo lo desparrama y encima le sigue abriendo los brazos. Es que es difícil, ¿verdad?, llegar a entender la profundidad que tiene ese amor de Dios para con nosotros. Pero es verdad, hermano, y la vamos a conocer a través de la Escritura y a través de la sensibilidad, ¿verdad? Cristo dice que cuando vio las multitudes se compuso de corazón, ¿verdad? Dice que se quebrantó porque los veía como ovejas sin pastor y él sabía el fin que le esperaba. Iba a tener que entregar su propia vida, ¿verdad? Por eso. Así que tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios es una palabra que permanece para siempre. Y para el que esté tomando nota, puede buscar la referencia en 1 de Pedro 1, 24, 25. Es la fuente de la creación de Dios. Dios habla, hermanos, y las cosas acontecen, ocurren, sencillamente porque Él dice, o mejor dicho, dijo en Génesis 1, dice, hágase la luz. Y fue hecha la luz. Podéis leer Génesis 1, versículos 3 y 4, 6 y 7, versículo 9. Vemos las pautas, cómo Dios fue hablando y las cosas fueron aconteciendo. Dice en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos. Claro, si lo conozco, claro está. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. ¿Lo crees, hermanos? Amén. Gloria a Dios. No te la ha revelado, como le dijo el Señor a Pedro, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremendo la palabra, ¿verdad? Dice que tiene el poder que la creación subsiste y sea sustentada. Es decir, tú y yo estamos hoy aquí tranquilamente. Sí, quizás un poco de calor, pero todo ese equilibrio del cielo y de la tierra, todo lo que permanece es porque Dios lo tiene bajo su control. Nada ocurre sin que Dios lo permita. Y no quiero decir esto de que las cosas acontezcan en la voluntad perfecta de Dios, pero de alguna manera muchas cosas son consecuencias del pecado del hombre. La gran mayoría de las cosas, pero aun eso Dios lo revierte para el bien de los que le aman. Todo obra para bien a los que aman a Dios, a pesar de que sean cosas trágicas, cosas difíciles. El inicuo siembra iniquidad, guerras, contiendas. ¿Quién paga esas consecuencias? Porque todos los hechos acarrean consecuencias. Eso fue una lección que a mí me marcó para siempre. Yo siempre he tenido claro de que es muy fácil, una vez que uno hace una barbaridad, decir, ay, lo siento, perdóname. Está bien.
Pero si tú o yo critico a una persona, difamo el honor de alguien, y me estoy poniendo serio, perdonadme, luego vas y le pides perdón. Pero ¿tú cómo puedes luego recoger todo ese daño que se ha causado? Todas las acciones tienen consecuencias, hermanos, a pesar de que la disculpa, el perdón, ayuda, ¿verdad? Pero debemos de procurar actuar con sabiduría. Y Dios sustenta toda la creación por el poder de su palabra. Si queréis lo podemos leer en Hebreos, capítulo 1 de Hebreos, versículo 3. Hebreos 1, 3. Donde habla de que Jesús mismo dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, refiriéndose al Padre, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o su poder de su palabra, ¿verdad? Dice que también tiene el poder de impartir vida. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes vivo? Nos sentimos vivos, ¿verdad? Yo diría que más que vivos, renacidos. Yo con 26 años ya estaba harto de la vida. Qué intenso fui, ¿no? Emanuel, qué intenso éramos. Pues sí, decía, si esta es la vida, me han gastado una broma. Cogí un camino, la verdad. Pensaba que dormir era perder el tiempo. Todo era cachondeo, todo era para arriba, para abajo. Había que trabajar porque si no, no había dinerillo, ¿verdad? Pero el demás tiempo, de cachondeo para arriba, de cachondeo para abajo, ¿verdad? Y acabé pues bastante mal. Pero lo peor de todo es que buscaba ser feliz. Yo buscaba disfrutar de la vida, buscaba estar con los amigos, cosa que me di cuenta de que con los dedos de una mano me sobraban un montón de dedos. ¿Dónde estaban los amigos? Esas cosas fueron las que me fueron desilusionando de la vida. No que yo, me crié en una familia, para mí, la mejor del mundo, mundial. Un padre que me quería enseñar bien, una madre que me adoraba y que me daba los mejores consejos, no me faltaba de nada, una buena educación, estudios. Y entonces diréis vosotros, y Dieguito, ¿entonces qué hiciste? Buscaba ser feliz, buscaba el sentido de la vida. Pero, por desgracia, esa felicidad está en Cristo, hermanos. Y gracias a Dios lo encontré. Y fueron los mejores años de mi vida. Cuando yo me convertí, era joven, es verdad que era joven, pero nada me pesaba. Era ahí una inquietud. Y ahora Dios me dice, vuelve a tu primer amor. Me marca un reto el Señor, ¿verdad? Porque no siempre las fuerzas. Pero estoy buscando en Él esa gracia, esa fuerza. Aleluya. Bueno, hermanos, para ir acabando. Dios sostiene toda la creación, tiene el poder de impartir vida. Nos dice que la palabra de Dios es la simiente divina en 1 de Pedro 1:23 y en Santiago 1:18. Él, Dios mismo, dice que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De ahí lo que el apóstol San Juan dice en 1 de Juan 1:1, donde habla de que Jesús, él lo nombra como el verbo de vida. Amén. Así que la palabra de Dios
nos pone en acción lo que es la gracia, el poder y la revelación de Dios mismo. Por la fe, por los canales estos, digamos, los creyentes creemos porque conocemos a Dios, ¿verdad? Y necesitamos beber la leche espiritual, dice que es la palabra de Dios. También dice, como dijimos al principio, que es la espada del Espíritu. Y ya por último, decir una cosa ahí de mucha importancia. Vamos a leer en Juan 12, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, una cosa que los incrédulos totalmente rechazan, claro. Rechazan toda la Escritura, pues esto más todavía, ¿no? Evangelio de San Juan 12, versículo 44 al 48. Dice Jesús, versículo 44, clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Parece un trabalengua, pero no lo es. Está diciendo como que el que le ha recibido como Mesías, por lo que él ha dicho, en realidad no son palabras suyas, sino que son palabras de Dios mismo. ¿Verdad? Y el que me ve, dice, ve al que me envió. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, de alguna manera para que te sirva de consuelo cuando vas evangelizando, cuando vas intentando de ganar a alguien, no ganar, sino atraer a alguien, ser ese mediador, ese ministerio de restaurar esa amistad con Dios de esa persona. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Luego, daros cuenta si es sumamente importante, queridos hermanos, que conozcamos la Escritura, que conozcamos lo que la palabra de Dios enseña, pero no para decir yo sé más que este, más que el otro, no, para conocer a mi Salvador, para conocer a mi Creador, para conocer el plan que Dios tiene, para tener esa espada del Espíritu que cuando la palabra habla de ella dice que es la más cortante. Y daros cuenta que cuando fueron escritos todas estas epístolas, todos estos libros, era en la época de los romanos, que ahí no había cañones, no había flechas, bueno, flechas sí había, ¿verdad? Flechas sí, y lanzas y eso, pero no había, la pólvora aún no existía, me parece a mí, no sé si los chinos quizás, pero la espada era el instrumento más utilizado en la guerra, en la defensa, incluso en las batallas de conquista, ¿verdad? Y de esas espadas, el que tenía la más cortante era el que tenía de doble filo. No sé si lo entendéis. Por eso hace esa similitud cuando dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. ¿Por qué? Porque es la más cortante. Era a tope guay, digamos, ¿no? De las espadas. Así que nosotros tenemos que tener esa espada en nuestra mano, ¿verdad? Ser capaces de defender nuestra vida, porque Jesús mismo cuando fue tentado, ¿qué fue lo que dice? ¿Qué utilizó? La palabra, escrito está. Porque de alguna manera lo que está escrito es lo que permanece. Dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no
pasará. Tremendo, ¿verdad? Luego, aferremos nuestras vidas a esa palabra que Dios nos ha concedido, entregado, dispuesto para que le conozcamos, para que aprendamos y para que extendamos su reino, ¿verdad? Porque Él también ha establecido. Es que si te pones a tirar del hilo, te pegas aquí 3 días hablando de este tema. Dice que Él ha dispuesto que la salvación venga por la locura de la predicación. ¿Qué predicación? La de su palabra, la exposición de su palabra. Daros cuenta, una cosa tan grande, aparentemente, porque no lo es, está ahí sujeta a algo tan liviano, pero dice que el que es oveja oye la voz de su pastor. ¿Cuántas ovejas hay por ahí todavía que no han recibido a su pastor? Muchas, ¿verdad? Pues para eso os animo, hermanos, a que leas la palabra, llénate de la palabra de Dios, instrúyete en la voluntad de Dios y luego de esa abundancia saldrá por tu boca y expondrás y llevarás, ¿verdad? Y todo en el poder del Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dejado para que esté a nuestro lado. Él es el que te la revelará. Siempre, claro está, de alguna manera los ministerios que Dios ha establecido, Dios los utiliza. Amén. No podemos decir, no, es que Dios me habló y ahora hagamos con un pasaje y lo interpretemos como nosotros nos parezca. Dios tiene los cauces, ¿verdad? Así que espero, hermanos, no haberos aburrido. Espero que haya sido de bendición para vosotros. No sé cuál podamos alcanzar salvación. Así que damos gracias a Dios porque Él no nos ha dejado desvalidos, sino Él ha dado ministerios, además de traer a Cristo como el mediador de ese nuevo pacto, ¿verdad? Por el cual nos podemos acercar confiadamente, nos dice, a ese trono de gracia en el cual recibiremos la ayuda y el oportuno socorro. Así que, hermanos, demos gracias al Señor por cómo Él nos guarda, nos cuida y de verdad pidamos a Dios que nos dé más hambre, más sed, porque la palabra dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos,